Que el esófago es un tubo, una estructura que tiene una forma clara de tubo, se encuentra dentro de la cavidad torácica, por lo tanto tiene las dimensiones de la cavidad torácica aproximadamente. Tiene una parte superior que está delimitada por el esfínter esofágico superior, que sabéis que es un músculo esquelético, es el músculo cricofaringio. Que se encuentra tónicamente contraído, por lo tanto es un extremo cerrado. En inglés las siglas son el Upper Esophageal Sphincter. Está constituido por una pared muscular que es prácticamente siempre músculo liso, excepto en el primer tercio, que tiene también músculo estriado. En la parte inferior hay una zona del músculo circular liso que está muy engrosada y es lo que se llama esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior se encuentra ya dentro del abdomen, es decir, tendríamos aquí el diafragma y el esfínter esofágico inferior, que es este esfínter, delimita un orificio y este orificio es el cardias. El cardias es el orificio de entrada al estómago. Este esfínter está también tónicamente contraído, de manera que está totalmente cerrado el esófago por la parte superior y por la parte inferior, excepto durante la deglución. Fijaros que además, como el esfínter esofágico inferior se encuentra dentro del abdomen, el abdomen tiene una presión positiva y esta presión positiva ayuda a que este esfínter esté tónicamente contraído, puesto que aumenta la presión en esta zona. En algún tipo de enfermedades hay un desplazamiento hacia arriba del esfínter, por ejemplo, en el caso de don Onofre, ¿os acordáis? Esa obesidad tan grande que tenía empujaba el contenido del abdomen hacia el tórax y esto hacía que el esfínter esofágico inferior se situara ya prácticamente dentro del tórax. Como el tórax tiene una presión negativa en su interior, esto desfavorece bastante el cierre del esfínter. Por ese motivo, en el caso de las hernias por deslizamientos, como era la del caso de este paciente, lo que pasaba es que también tenía reflujo gástrico, es decir, que no cerraba bien este esfínter y parte del contenido gástrico, que es ácido además, pasa al esófago. Y el esófago no está bien preparado para soportar el ácido. El esfínter no está en la parte torácica realmente, está superior a la parte torácica. Está en la zona del cuello realmente. O sea, si os tocáis por aquí, un poco por debajo del cartílago tiroides está el cartílago cricoides y el cartílago cricoides unido al cartílago cricoides y abrazando el esófago por detrás está el músculo cricofaringio, que realmente no está en porción torácica. Sería un poco más abajo, lo que está ya en parte torácica. Digamos que casi cuando empieza ya por completo el músculo liso. Bien, en la motilidad del esófago, porque en el esófago solamente vamos a estudiar su motilidad, ya que no tiene ninguna parte importante ni de secreción ni de absorción, está constituido por un movimiento peristáltico, que como sabemos el movimiento peristáltico es un movimiento que se produce una contracción en la parte posterior a donde está el bolo, si este es el bolo, una contracción en la parte posterior, una relajación en la parte por delante del bolo,
hacia donde progresa, y esto se va desplazando hacia el estómago. Lo que va produciendo esto es un aumento de presión en la parte posterior al bolo, este sería el peristaltismo, y ahora vamos a ver cómo lo podemos estudiar el peristaltismo. El peristaltismo lo podemos estudiar a lo largo de un tubo, como puede ser el esófago, introduciendo un catéter, y este catéter tiene unos transductores de presión a determinadas alturas, de manera que podemos tener medidores de presión a varias alturas del esófago. Y lo que va a suceder es que mientras que va a progresar la onda peristáltica, vamos a tener aumentos de presión que se van a detectar en cada uno de los puntos según va pasando la onda peristáltica por ellos. Y lo que tenemos es que a alturas más cerca de la boca tenemos un aumento de presión a tiempos más cortos, un poco más hacia el estómago. La onda de presión aumenta un poquito más tarde, después otro poquito más tarde, después otro poquito más tarde, y este dibujo a lo largo del tiempo nos da la idea de que esto es un peristaltismo en el sentido boca-estómago. Es decir, aumenta la presión más tarde cuanto más alejado está el detector. Si esto lo vemos, este sería el catéter exactamente que se pone, y esto sería un registro a lo largo del esófago. Vamos a ver cuántas cosas detectamos aquí. En este primer punto, que tenemos un detector de presión, antes de la deglución, tenemos aquí la deglución. Antes de la deglución la presión es baja, fijaros, 0. Sin embargo, en el detector de presión que tenemos a nivel del esfínter esofágico superior, lo que detectamos es que hay una presión alta, es decir, que antes de la deglución este esfínter está contraído y por ese motivo tenemos una presión alta. Si nos fijamos en las otras zonas del esófago, un poco más bajas, la presión es baja hasta el detector que tenemos situado a nivel del esfínter esofágico inferior, que vemos que tiene una presión pues de 30 milímetros de mercurio, se detectan aquí, es decir, que es una presión elevada. ¿Y qué es lo que vemos? Que en la deglución, cuando pasa el bolo por esta zona de la faringe alta, hay un aumento de presión, puesto que está pasando el bolo por él, se cierra un poco la faringe. En el esfínter esofágico superior hay una disminución de presión justo cuando se dilata y un aumento de presión porque está pasando el bolo por él, y a continuación vuelve otra vez a la presión original, se cierra. En la parte intermedia del esófago hay un aumento de presión cuando se está produciendo el paso de la onda peristáltica junto con el bolo por esta zona, y después vuelve otra vez a disminuir la presión. Así sucesivamente, a tiempos cada vez más largos, hasta el esfínter esofágico inferior, que fijaros en un detalle, la presión antes de la deglución es alta, luego se relaja porque baja la presión, y baja la presión cuando ha llegado el bolo, después de que ha llegado el bolo o antes de que ha llegado. Antes de que llegue. Fijaros que se relaja el esfínter esofágico inferior bastante antes de que llegue el bolo, porque la llegada del bolo se encuentra en este momento, aproximadamente unos 7 a 10 segundos de que se ha iniciado la deglución, y sin embargo suele abrirse o relajarse antes. Después de que pasa el bolo hay un aumento de presión y vuelve otra vez un aumento de presión incluso superior a la que tenía antes, lo cual evita un poco el reflujo y vuelve otra vez a su presión original. Bien, esto es un reflejo peristáltico que se llama reflejo peristáltico primario.
se desencadena en primer lugar por un reflejo que lo llamamos vago-vagal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el reflejo se ha iniciado en la faringe por fibras sensitivas que van por el vago, las fibras sensitivas, y la parte motora del parasimpático va también por el vago y estimula el inicio de este reflejo peristáltico. Es decir, es un reflejo largo y es un reflejo que la parte sensitiva va por el vago y la parte motora también va por el vago. Después de este reflejo se continúa con un reflejo local. El reflejo local, que ya sabéis que se encuentra dentro de los plexos nerviosos del sistema nervioso entérico, que ya depende únicamente de esas neuronas. Si el bolo tarda más de la cuenta, más de esos 10 segundos, en llegar al estómago, se queda un poco entre medias, se desencadena un peristaltismo secundario. Es decir, después de este peristaltismo se desencadena otro, y si ese otro, dependiendo de dónde se inicie, es decir, si el bolo se ha quedado muy arriba, en la parte alta, ese reflejo secundario es un reflejo largo, vago-vagal, pero si se ha quedado en una zona inferior, se produce ese reflejo por un mecanismo local. Sería una segunda onda peristáltica que ayudaría a que si este bolo se ha quedado ahí más tiempo de lo normal, vuelva otra vez. O también ayudaría a que si hay algún tipo de reflujo del estómago hacia el esófago, vuelva otra vez hacia el esófago. Con el estudio este de la manometría podemos observar varias cosas en los reflejos de deglución, en los reflejos peristálticos del esófago. Y una de ellas, fijaros la diferencia que hay entre deglutir un bolo húmedo o un bolo seco. Si el alimento está seco, fijaros que el peristaltismo es bastante más débil. Fijaros que al deglutir alimentos húmedos las presiones aumentan mucho más. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que probablemente la sensibilidad que se registra es mucho mayor cuando está diluido, la sensibilidad química debida a la dilución en líquido es mucho más importante y por lo tanto genera unas ondas de presión más fuertes que cuando el alimento está seco. Esto un poco tenemos la idea de que si tragamos pan sin masticarlo bien, pues se nos atasca, o esa sensación de que se nos atasca, es que el complejo de deglución peristáltico es bastante más débil. Por lo tanto, cuesta más trabajo que llegue hasta el estómago. Otro efecto que también lo conocemos, que no conviene, todo el mundo nos dice que no conviene comer muy deprisa, pues tiene su explicación. No conviene comer muy deprisa porque 2 degluciones consecutivas, la primera deglución inhibe ligeramente a la segunda. Es decir, fijaros que la primera deglución tiene un peristaltismo bastante fuerte y amplio, y si se hace 2 degluciones una detrás de otra muy rápido, la segunda tiene muy poca potencia. Por lo tanto, es otro de los ejemplos.